Regresamos al noticiero y en esta oportunidad vamos a conversar con Delfina Sarranz, justamente es la madre de Arcoiris, porque la volvieron a citar. Bueno, ahora vamos a conocer bien la historia, nos va a contar en detalle, pero volvieron a citarla, tiene que viajar a La Rioja, justamente citada a indagatoria por la denuncia radicada ahí y el caso de abuso sexual por parte de su abuelo paterno. A raíz de todo este reclamo, justamente este viernes se realizará a las 18 horas una marcha, una movilización a Plaza de Mayo, y para conocer en detalle la historia justamente y lo que se va a realizar en consecuencia en esta jornada, tenemos justamente a Delfina, a quien le damos la bienvenida. Mi nombre es Diego González y el micrófono del noticiero es todo tuyo para contarnos todo este andar justamente de estos últimos tiempos. Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, te agradezco. La realidad es que, bueno, yo tendría que asistir el martes a la provincia de La Rioja por una denuncia, en realidad es de impedimento de contacto, en donde yo estoy denunciada, estoy imputada, y la jueza, yo le pedí que sea vía Zoom, la indagatoria, y la jueza me deniega, cuando sí en otras causas está aceptando que sea vía Zoom. Estamos a más de 1000 kilómetros de la provincia de La Rioja, por esa razón yo pedí que sea vía Zoom, me lo denegó, reiteré el pedido, así que bueno, estamos a la espera, pero la verdad es que la jueza Díaz Marano de Violencia de Género en la provincia de La Rioja me denegó poder hacer la declaración vía Zoom. A ver, quería explicar esto en relación a que yo estoy imputada por impedimento al contacto, porque también es un modus operandi, ¿no? De los abogados defensores de pedófilos y violentos. Es un modus operandi que activan para poder criminalizarnos, ¿no? Y el Poder Judicial habilita estas cuestiones porque en la última denuncia, por ejemplo, en la última denuncia de abuso sexual que yo hice respecto a lo que sufrió mi hija, 3 veces el fiscal va suspendiendo la testimonial del médico que la examinó a mi hija. Sin embargo, por otro lado, digo, tenemos un fiscal que suspende algo fundamental, ¿no? Porque trata sobre un delito atroz sobre una niñez, y por otro lado tenemos una jueza que criminaliza y persigue a quien sí le cree a la niña, que soy yo, su mamá. Por eso es que justamente lo de la movilización de hoy, porque además estoy convencida de que es una encerrona que armaron en el Poder Judicial de La Rioja, porque hace 2, 3 semanas una jueza ordenó que mi hija sea entregada a su progenitor y sea llevada por la fuerza pública. Entonces, habiendo pedido eso, y la semana que viene, en el caso, porque ella que dice, me deniega el Zoom y dice que en el caso de que yo no me presente, me busca con la fuerza pública. Entonces digo, es llevarnos por la fuerza, ¿no? Seguir violando los derechos de mi hija, llevarnos por la fuerza, yo presa y mi hija entregada y condenada a una vida de abusos sexuales. Yo creo que eso es lo que pretende el Poder Judicial de La Rioja. No todos los funcionarios, pero sí muchos, porque hay muchos involucrados a lo largo, traigo un recorrido de más de 4 años. Así que bueno, por eso la convocatoria hoy a las 18 horas en Plaza de Mayo, eh, con esto, bajo el lema este de ni arcoíris con los abusadores ni su mamá prisión, porque si bien hoy conocemos el caso de Arcoíris, que por ahí hasta me cuesta decirle caso porque se trata de una criaturita que es mi hija, Sí. pero bueno, digo, hoy es arcoíris, pero hay muchas infancias, hay muchas niñas, eh, igual o incluso algunos que están viviendo, ¿no? Porque el Poder Judicial ya los entregó a sus abusadores. Hay muchas mamás protectoras que ni siquiera pueden tener comunicación con sus hijos. Entonces, esto es algo que se repite a lo largo y a lo ancho de Argentina. Si bien yo creo que lo que agrava nuestra situación en La Rioja tiene que ver con el amiguismo, que la persona denunciada por abuso sexual es una persona de confianza de Karina Becerra, que es la presidenta del Consejo de la Magistratura en la provincia de La Rioja, y además es sobrina del gobernador Ricardo Quintela. Entonces, en provincias chicas, que si bien es una ciudad pequeña, eh, nada, esto pesa un montón, ¿no es cierto? Pero la realidad es que las madres somos muchas,
que hay infancias que hoy están viviendo con sus agresores. Entonces yo siempre digo, hoy es por arcoíris, pero en realidad también es por todas las niñas, porque son un montón quienes están ahí, ¿no? Dando batalla y el Poder Judicial es muy cruel, ¿no? Tal cual, justamente, y hacías mención de esto, de que hay muchos casos, la verdad que se requiere de esta lucha, de esta valentía por tu parte, porque debe haber, no solo en la provincia, sino en todo el país y en distintas regiones, este tipo de casos donde no solo se vulneran los derechos de ni más ni menos que un menor, que una niña, sino que además encima se persigue y se judicializa, como se criminaliza justamente en el caso de tu persona, de quienes defienden. Dentro de lo que dijiste que eras imputada, que es por desobediencia a la autoridad, ¿no? La jueza Sí, Jessica Díaz Marano, ¿no? sí, sí, por desobediencia a la autoridad, porque, a ver, como yo, entre comillas, ¿no? Porque digo, me etiquetan en esto de obstructora del vínculo, que es algo que utilizan mucho los grupos antiderechos, ¿no? Que pretenden seguir violentando a las infancias y seguir violentándonos a nosotras a nosotros quienes sí le creemos a las niñas. Eh, sí, a mí me tratan como que me ponen la etiqueta de obstructora, entonces como impido el contacto, entre comillas, ¿no? Y ya me citaron, bueno, es por desobediencia a la autoridad. A ver, tengo un montón de imputaciones por impedimento de contacto, pero todavía el progenitor de mi hija, que en abril de 2021, en un intento de femicidio, le pasó con el auto por encima a mi mamá. Todavía esa causa no tenemos respuesta. A mi mamá la periciaron, le hicieron la pericia médica un año después del intento de femicidio. Entonces digo, esta es la justicia, este es el justicia, no me gusta llamarla la verdad, este es el Poder Judicial de La Rioja. Sí, bueno, en el caso de Arcoiris también se realizaron pericias. Sí, sí, totalmente. Bueno, eso también es atroz porque, a ver, la respuesta del Poder Judicial frente al último psicodiagnóstico, que nada, que evidencia, ¿no? Que mi hija viene diciendo la verdad, eh, porque encima esa es otra, ¿no? La revictimización, porque la verdad es que hay, creo que cinco distintos informes psicológicos de distintas profesionales, inclusive de algunas que pertenecen al Poder Judicial de La Rioja. Además hay pericias médicas, pero bueno, esto le hacen a las infancias, ¿no? El último psicodiagnóstico evidencia que mi hija dice la verdad, que sufrió abuso sexual, que sufrió maltrato, que sufrió violencia, y ella señala muy bien. De hecho, posicionaría o sea, a ver, este informe posiciona a su progenitor en otro lugar, ya no solo en el lugar de facilitador. Pero bueno, digo, volvemos a lo mismo, presentamos ese informe y cuál es la respuesta que tiene que ser entregada a su progenitor. Entonces, claramente el Poder Judicial de La Rioja le pese el amiguismo y lo que pretende es que las infancias sigan siendo violentadas, ¿no? Es un claro mensaje adoctrinador también, digo yo, porque esto de citarme es y de que esté en constante riesgo a ver, el bienestar de mi hija y mi libertad, porque mi apresamiento es igual a que ella sea entregada a sus abusadores, entonces, a los abusadores, perdón. Sí. Entonces, yo digo, también esto es un mensaje adoctrinador. A ver, mira, fíjate qué te pasa si le crees a tu hija, si denuncias, o sea, vas a dejar de verlo o vas a terminar presa y no lo ves nunca más. Digo, esto también es aleccionador para otras madres protectoras porque repetimos lo mismo, ¿no? En La Rioja hay un montón, pero también hay un montón a lo largo y a lo ancho del país. Entonces digo, a ver, es un mensaje para quienes sí le creemos y quienes sí defendemos a las infancias de basta, o sea, esto, no sé, se levanta la alfombra, digo yo, se meten las cosas ahí y no denuncien porque van a terminar como Delfina y como Arcoiris entregada a los abusadores, ¿no? Sí, sí, Delfina, lo que es, digamos, lo que pienso es que ni siquiera es minimizar, sino es perseguir y hostigar justamente para reducir toda otra lucha, despertar cualquier otro caso que vea como antecedente y que replique justamente esta batalla por los derechos, ni más ni menos que los niños y las niñas.
Ustedes parte de lo que se va a tener como eje en esta movilización de este viernes a las 18 horas a Plaza de Mayo es justamente respetar digamos, la forma de vida y el centro de vida de la niña de Arcoíris y tuyo en la ciudad de Buenos Aires, en reclamo justamente contradiciendo para este pedido de que vuelvan a La Rioja. Y quiero leer, tomar cita textual justamente del reclamo que tienen ustedes en el sitio, que dice: la detención, justamente por este caso, implicaría la guarda Sí. automática de Arcoíris para los poderosos abusadores. Su objetivo es garantizar la restauración patriarcal y el pacto de caballeros de un entramado de poder para someter a la niña a una vida de violencia. Sí, sí, totalmente. Totalmente estamos convencidos de que es así, ¿no? Sí, y bueno, por parte digamos, de otro organismo, de otras entidades, ¿tuvieron acompañamiento, asesoramiento, ayuda, presencia? Bien, a ver, en cuanto a las instituciones, la realidad es que, bueno, CENAF nunca intervino, que está a cargo de Gabriel Lerner, nunca intervino, más que hacer una nota pública, no intervino, eso es una realidad. Quienes sí intervinieron fueron la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, pero claramente si estamos en esta situación es porque la intervención no fue eficaz. Eso también hay que decirlo porque es un organismo nacional que debiera, no sé, ya haber podido, yo creo que no se repara el daño que sufren los sobrevivientes, pero podrían haber colaborado un poco para darle una vida en libertad a Arcoiris, ¿no? Por la niña. Y por un lado, y por otro lado, esta semana me recibió la ministra de Género y Diversidad, así que bueno, ha tenido un posicionamiento muy amplio y ha podido, ¿no? Como esto, hemos podido transmitirle esto de que también es violencia hacia las mujeres, Sí. porque a ver, cuando denunciamos, no solo que Arcoiris es una niña, o sea, mujer, sino que también cuando denunciamos las violencias hacia nuestros hijos, somos perseguidas, ¿no? Siempre lo mismo, y es violencia institucional hacia nosotras. Entonces ella muy abiertamente, la verdad, tomó esto, así que bueno, nuestra reunión ha sido muy esperanzadora y bueno, y contamos claramente con su compromiso y su acompañamiento en la lucha, en la protección de las infancias, porque proteger a nuestras hijas, creerles, nos está saliendo muy caro, entre comillas, a la mamá protectoras, porque nada, algunas han dejado la vida, hay casos que han dejado realmente la vida, entonces basta de violentarnos, ¿no? Por darle voz. Yo tengo la esperanza que en un futuro esto sea solo el mal recuerdo, o el recuerdo del horror de una parte de la historia de Argentina, y que las infancias puedan ser escuchadas y puedan ser libres. Sí, sí, espero y ansío que justamente esta reunión, esta participación con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades implique también ni más ni menos que la defensa de tu rol como madre y como mujer justamente para con una menor de edad, en este caso de Arcoíris. Sí, sí, totalmente. Por eso te digo, y porque también eso marca un camino, ¿no? Tiene que ver con la voluntad política, ¿no? De marcar un camino de proteger a las madres protectoras, que somos un montón. Tal cual. Y ojalá también esta situación, este caso, como bien dijiste al principio, que suena extraño decir el caso Arcoíris, pero bueno, sienta un precedente, un antecedente y sirva también para despertar otras luchas y otros apoyos para visibilizar también esto que es una problemática realmente. Sí, sí, totalmente. Por eso yo muy agradecida con las compañeras, con los movimientos transfeministas, porque la verdad es que están ahí abrazando la lucha y entendiendo que la batalla la tenemos que dar todos juntos, porque bueno, creo que el feminismo, el transfeminismo tiene que abrazar esta lucha por las infancias, porque van a ser los adultos del futuro, ¿no? Entonces, también, y creo que cuando los vemos, nada, cuando vemos una infancia, podemos proteger una infancia, creo que eso visibiliza que vale la pena luchar, ¿no? Y que abracemos este tipo de causas. Bien, que creo y confío en que todo va a salir bien, Delfina, así que desde ya te anticipo y te adelanto que cualquier otra novedad que necesiten difundir, divulgar, dar a conocer y ojalá que sean siempre buenas noticias, el micrófono del noticiero y de Punto Cero va a estar a disposición. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por el espacio y por el respeto.
y hoy a las 18 horas en Plaza de Mayo nos reunimos. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Delfina. Bueno, más detallado imposible para conocer justamente el caso de Arcoiris, como bien incomoda decirlo, pero bueno, definido así. Así que le agradecemos a Delfina Sarranz por su participación en el noticiero, justamente madre de Arcoiris, para contarnos justamente sobre este pedido de esta citación indagatoria, esta imputación que padece por parte de la justicia, entre comillas, de La Rioja, sobre esta denuncia de abuso sexual, bueno, y esta posible entrega de una red de acuerdos políticos, judiciales, para defender pedófilos, abusadores y demás. Pero por suerte va a haber una manifestación para visibilizar esta lucha hoy a las 18 horas en Plaza de Mayo. Nosotros ahora rápidamente pegamos un volantazo a la información justamente que tiene que ver con los derechos también de las personas, pero en este caso vamos a escuchar y a ver también, ¿por qué no? Porque si están viendo la tele lo van a ver quietito ahí para contarnos justamente en el Semanario de Derechos Humanos. Vamos a tener la palabra de nuestro columnista, de nuestro especialista queridísimo Pablo Velázquez, así que vamos a escuchar el primero de los casos que tiene que ver con después de 28 años, justamente hay un juicio por la masacre de Wilde, así que lo escuchamos. Muy buenos días, buena mañana de viernes, Diego, equipo y oyentes de Noticiero. Vamos a comenzar con la columna de esta semana y arrancamos por la masacre de Wilde y el juicio que investiga este hecho, un emblemático caso de gatillo fácil cometido en 1994 y en el que 4 inocentes fueron asesinados por efectivos que los confundieron con delincuentes en esa localidad bonaerense del partido de Avellaneda. En la apertura del debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Lomas de Zamora, los defensores realizaron planteos de inconstitucionalidad, nulidad y prescripción por el tiempo transcurrido desde el hecho, cuestiones que, según el particular damnificado, ya fueron desestimadas en su momento por estos mismos magistrados antes de llegar al juicio. La masacre de Wilde ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Roberto Corvo y a sus pasajeros Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Edgardo Cicutín, quien se trasladaba en un Dodge 1500 conducido por Claudio Díaz, quien además resulta ser el único sobreviviente del ataque. Los 5 fueron atacados a los tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús, que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 270 veces. Todos los ex efectivos afrontan cargos por los delitos de cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa, esto puntualmente por el caso de la única víctima del ataque que sobrevivió. De acuerdo a los peritajes realizados en su momento, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron, como dijimos, unos 270 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi. En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y posteriormente los liberó. Además de quienes llegaron a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, los 3 ya fallecidos y todos integrantes de la brigada, cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Rivelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho. Tras las apelaciones de familiares y de las víctimas en el año 2003 y en 2007, volvieron a ser sobreseídos por la misma medida. No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en el año 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos al sostener que, aun cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación a los derechos humanos. Díaz, sobreviviente de los hechos, declaró esta semana como testigo, al igual que familiares de las víctimas fatales, y se estima que va a haber alrededor de 200 testigos durante todo el proceso. Concluye hoy la primera de las 2 semanas que el tribunal estima que va a durar el juicio, que se realiza de lunes a viernes, así que en los próximos días seguramente vamos a tener una sentencia por el mismo y por supuesto la vamos a estar comentando en esta columna. Por otro lado, también tenemos otra noticia en otro lugar de nuestro país que ahora Pablo va a detallar, porque en San Nicolás hubo un uso letal de patrullero. Vamos a saber de qué está hablando justamente Pablo, así que lo escuchamos. Algunas veces hablamos en esta columna de lo que representa el patrullero como herramienta dentro de la mecánica de la violencia estatal, de su uso como arma. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria, se produjeron 33 asesinatos de civiles con esta modalidad entre el año 2016 y 2020. Por eso vamos a la ciudad de San Nicolás,
con el inicio de un juicio en el que se investiga justamente el uso letal del patrullero. Fue este miércoles que comenzó, a instancias del Tribunal Oral Criminal número 2 de San Nicolás, comenzó el debate oral y público contra el agente Pablo Moresco, integrante de la Unidad Policial de Prevención Local, y en él se van a investigar los hechos ocurridos el 1 de julio de 2020. ¿Qué ocurrió ese día? Bueno, esa noche el policía bonaerense provocó la muerte de 2 personas que se trasladaban en moto, Ezequiel Corbalán, de 30 años, y Ulises Rial, de 25. Las víctimas habían salido en moto a comprar bebidas a las 3 de la madrugada. Un móvil policial intentó forzarlos a detener la marcha por incumplir las restricciones decretadas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, que en ese momento estaba en plena vigencia. Como los jóvenes no se detuvieron, comenzaron a perseguirlos, y otro patrullero, al mando de este agente, Pablo Nicolás Moresco, se sumó al operativo. Conducía por la calle Carbajo y cuando vio la moto cruzó su patrullero hacia el carril de circulación contraria para forzar su detención con la sirena y las balizas policiales apagadas. Esa maniobra derivó en un violento impacto de la moto sobre el lateral del patrullero que provocó la muerte casi instantánea de Corbalán y Rial. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Rubén Darío Giannorio, titular de la Unidad Fiscal de Investigación número 3, especializada en violencia institucional, el policía realizó una maniobra sin importarle el daño que su accionar podía causar en la integridad física de los ocupantes del rodado de menor porte, violando de este modo su deber de actuar conforme al principio de racionalidad. Para concluir con este tema, vamos a mencionar que la forma en la que la gente accionó se corresponde con el tipo penal de doble homicidio simple con dolo eventual, lo cual prevé una pena que va desde los 8 a los 25 años de prisión. Se van a desarrollar las audiencias durante las siguientes semanas y por supuesto también vamos a darle seguimiento al tema. Muy bien, también seguimos escuchando a Pablo Velázquez porque va a hacer un repaso justo y breve sobre los desalojos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Cava, también en la provincia de Buenos Aires, y también vamos a escucharlo sobre la violencia policial en Mendoza. Así que seguimos recorriendo el país en materia de el Semanario de Derechos Humanos. Bueno, vamos a concluir la columna de esta semana con un breve repaso. Vamos a comenzar por la ciudad de Buenos Aires porque en las últimas horas alrededor de 6 familias fueron echadas de su vivienda sin una orden judicial, argumentando un supuesto peligro de derrumbe del inmueble. El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 de la noche del jueves, se prolongó durante la madrugada a las primeras horas del viernes, en medio de la lluvia en el barrio de La Boca, en un edificio ubicado en la calle Suárez al 200, que era habitado por alrededor de 20 personas, de las cuales 12 eran menores, y entre las que se encontraban bebés, niños, niñas y adolescentes. Pero Larreta no es el único que desaloja. Nuestro querido Axel Kicillof, ya abonado a la columna represiva, cumplió con su desalojo de la semana, si no, no vale. 400 familias del barrio La Resistencia, quienes ya habían sido reprimidas hace 2 semanas, volvieron a ser violentadas por la bonaerense cuando intentaron recuperar el terreno baldío que habían habitado principalmente para construir viviendas dignas. Hubo 4 personas detenidas en el operativo. Vamos a viajar y vamos a cerrar en Mendoza porque desde la murga saltó la patada. Denuncian que el día domingo policías y preventores detuvieron y golpearon salvajemente a Gerardo Peralta, quien se encontraba trabajando como payaso junto a sus hijos en el Parque de la Niñez en el departamento de Las Heras. A su vez denunciaron que desde el momento de su detención y hasta el día de hoy no recibió ningún tipo de atención médica y aún se encuentra detenido. El mismo día miércoles, los compañeros y un grupo de artistas realizaron una manifestación en la dependencia policial en la cual se encuentra detenido. Bueno, hasta acá la columna de esta semana, el repaso por los acontecimientos más importantes en materia de derechos humanos y violencia estatal. Si todo marcha bien, nos vamos a reencontrar el próximo viernes otra vez para hacer un nuevo repaso de este semanario de derechos humanos. Muchas gracias, Diego, por el tiempo, al equipo. Un gran saludo para todos y espero que disfruten de este fin de semana. Muy bien, esa fue la palabra de Pablo Velázquez, que también pueden aprovechar a suscribirse. Fin de un Mundo es su newsletter. Yo estoy suscripto, me llega todas las semanas. El miércoles creo que llega, si no me equivoco, me llega el mail con este resumen mucho más detallado también del semanario de derechos humanos que tiene acostumbrados Pablo Velázquez. ¿Para Fin de un Mundo se sigue llamando el semanario? No sé si le cambió el nombre o no.
Tengo que hacer memoria, porque sí, ahora me fijo en el mail. Bueno, no vamos a perder más tiempo porque nosotros tenemos un montón de contenidos. Nos queda aún una hora más de información y el noticiero número 77 como ataque sigue avanzando y el tiempo es muy tirano en la radio y en los medios. Así que lo que vamos a hacer es vamos a escuchar el flash informativo con lo que hay que saber este viernes. Una gran canción para darle la bienvenida al fin de semana y ya volvemos con una hora más de Noticero en la continuidad de Punto Cero. Ahora más cuotas. Desde este viernes entra en vigencia el plan Ahora 30 para comprar electrodomésticos hasta en 30 cuotas y con tasa de financiación de 48%. En el caso de jubiladas y pensionados, las facilidades llegan hasta 42 pagos. Presupuesto con ganancias. El bloque oficialista de la Cámara de Diputados propuso incorporar al presupuesto anual el pago del impuesto a las ganancias para los funcionarios judiciales. De prosperar, significaría una recaudación de 237.000 millones de pesos. Reino desunido. A menos de 2 meses de asumir en su cargo, la primera ministra británica Liz Truss renunció por las fuertes críticas a su plan económico que incluía quita de impuestos. La semana próxima convocarán a elecciones internas para decidir al sucesor. Noche cultural. Este sábado, entre las 19 horas y las 2 de la mañana, se realiza la Noche de los Museos, con la participación de más de 270 sedes. El eje temático de este año es la sustentabilidad y la problemática ambiental. La lista más esperada. El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, presenta hoy ante la FIFA la nómina preliminar con 35 futbolistas, de los que quedarán los 26 definitivos para jugar la Copa Mundial en Qatar. La lista final será dada a conocer el 14 de noviembre, una semana antes del debut ante Arabia Saudita.